No importa los años que hayamos vivido aquí en esta tierra, pero lo que cuenta, Señor, es el momento en nuestra vida, alguna vez, en que hayamos podido abrir nuestro corazón y que hayamos podido aceptar dentro de nuestra vida como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas, Padre, de la cual estamos agradecidos aquí en esta mañana infinitamente, porque sabemos que nada puede el hombre hacer por sí mismo. Tú lo hiciste por nosotros, Padre. Amén. Porque no había hombre sobre la tierra digno que pudiera morir por nosotros, que pudiera salvarnos, Padre, de la condenación. Pero vino el ser perfecto, el sacrificio perfecto, la sangre perfecta que fue derramada en la cruz del Calvario e hizo libre a los hijos que estaban esperando, Señor, por esta liberación de la condenación del pecado. Aleluya. Y sabemos, Padre, entonces en esta mañana que somos libres, que podemos darnos cuenta, Padre, por la palabra de Dios, que el hombre es libre, Padre, porque tú nos hiciste libres, Señor. Sí. Porque tú pagaste el precio por mis pecados, por todos los hombres de esta tierra, Señor. Pero solo hace falta poder, Señor, abrir nuestro corazón y aceptar el sacrificio que Dios hizo por nosotros.
Y ese sacrificio es que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, Señor. Señor, en esta noche te rogamos, en esta tarde, que tú nos ayudes. Que tú nos des, Señor, las palabras necesarias. Que tú nos inspires por tu Espíritu Santo. Y que podamos recibir tu palabra en nuestros corazones. Sí, Señor. Y que, Señor, tú perdones nuestras faltas, nuestras ofensas, Aleluya. nuestras iniquidades. Sí, Señor. Míranos, Señor, a través de la sangre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Y no hayes en nosotros ninguna falta, ninguna debilidad, ninguna duda, Sí, Señor. ninguna mancha, Señor. No, Señor. Sino que podamos estar parados justos, perfectos, santificados delante de ti, Señor. Sé tú el invitado especial en esta tarde, Señor. Amén, Señor Jesús. Porque es fe, Señor, en esta Sí, tarde, Señor. en cada momento. Es por la fe, Señor. ¿Cómo es que nosotros podemos creer o hablar de alguien que no vemos, Aleluya. pero que en el fondo de nuestro corazón creemos? Amén. Gloria a Amén. Dios. Real, Aleluya. en esta persona, el ser que está aquí en esta tarde? Sí, Señor. El Espíritu Santo, la columna de fuego, el ángel del pacto, Gloria a el mismo Dios. Señor, en esta tarde para curar nuestras heridas, Sí, Señor. para sanar nuestra dolencia, Sí, Padre. para darnos vida eterna. Sí, Señor. Señor, tú eres un Dios real, tú eres un Dios, Señor, algo que nos han contado de la historia, o un ser que nos habla de la historia. No, tú dijiste que tú eres el mismo de ayer, hoy, Amén. por siempre. Sí, Señor. Y creemos entonces, Señor, que ese ser no está muerto, está vivo. Gloria a Él está Dios. aquí en Sí, esta tarde. Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendice cada corazón en esta tarde. Gracias. Señor, renueva nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestra forma de ser. Amén. Llena nuestros vacíos que hay en nuestro corazón con tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Y esa es la única forma como el hombre puede hallarse satisfecho en esta vida. Porque el hombre pudiera estar coronado de tantos favores y tantas cosas, pero aún puede estar vacío dentro de su corazón. Pero creemos, Señor, que tu Espíritu Santo llena el vacío que hay dentro de nosotros. Gloria a Dios. Y entonces, Padre, esa es la confianza, la realización real, Señor. Padre, de que tú eres real, de que nos das una paz, no como el mundo lo da, sino como tú dijiste que nos la darías, Señor. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, te damos por todo en esta tarde. Y sé en cada uno de nosotros, tomando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de tus palabras y tomando control de cualquier espíritu aquí en esta tarde. Gloria a Te lo Dios. pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano, le saludo en nombre del Señor. Vamos a tratar de terminar aquí el tema, hermano, que hemos traído, tomando aquí en estos domingos, acerca de cómo puedo vencer, hermano. Y abriendo nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Bien, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 21. Bien, vamos a leer entonces, hermano. En nombre del Señor Jesucristo. Al que venciere, este es Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias te damos, Señor, una vez más. Sí, Señor. Te rogamos que añadas tus bendiciones a la lectura de tu Así es, palabra Padre. aquí en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Gracias, Jesucristo, Señor. tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Sí. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Entonces, hoy día creo que terminamos esto, hermano. A ver, vamos a buscar por acá en la página 380. Ya. Estábamos diciendo que son 7 edades de la iglesia, hermano.
Y estamos viviendo la última edad, que es la edad de la Odisea. Amén. Entonces hubieron 7 edades o 7 iglesias. La primera fue la edad de Éfeso, la segunda fue la edad de Esmirna, la tercera fue la edad de Pérgamo, la cuarta fue Tiatira, la quinta fue Sardis, y la sexta fue Filadelfia, y la séptima es la Odisea. Entonces dice la Biblia que a la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos profetas. Entonces, el séptimo, ¿por qué un séptimo ángel? ¿No? Porque la Biblia dice, y escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia, ¿no? Así empieza hablando, mire. Éfeso, mire, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. En la edad de Esmirna dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. En Pérgamo dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y escribe al ángel que está en Tiatira. Y escribe al ángel que está en Sardis. Y escribe al ángel de la edad de Filadelfia. Y escribe al ángel de la Odisea. Entonces, cada edad tenía un ángel. Pero no un ángel celestial, sino un ángel, un hombre, un mensajero. ¿No? Un mensajero. Entonces, cada edad tuvo un mensajero. Entonces, en Apocalipsis 17 dice ya, para cerrar esto del séptimo ángel, de la séptima edad, dice, y escribe al ángel de la Odisea. Hermano, entonces, Apocalipsis 10, el versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, se estaba refiriendo entonces al ángel o al mensajero de esta última edad. Que este último mensajero o este último ángel, el cual sería un profeta, estaría revelando todos los misterios de Dios, lo que no sucedió en las edades pasadas. Pero la palabra había prometido que al final de la edad, al fin de los días, este es el fin de los días. Este es el fin de los tiempos, ¿no? Así que no hace falta poder ser un estudioso y cosas para darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo. Entonces, la misma realidad, la misma situación, el mismo tiempo, la gente, la edad que estamos viviendo, nos damos cuenta que es un día peligroso. Es un día totalmente peligroso. Donde vemos, hermanos, que la política, que los gobernantes, las Naciones Unidas, tratan de mantener al mundo en una unidad, tratan de darle paz al mundo, pero no han logrado hacer eso. Hasta el día de hoy no se puede. Entonces vemos como aquí en el Perú, en las votaciones, la gente está tratando de votar por un hombre o por una mujer para traer paz sobre esta nación, para llevar a una posición donde no haya caos, ¿no? Entonces, la preocupación de la gente es querer tener un líder que trate de gobernar al país en una forma, ¿qué le puedo decir? En una situación, en una bonanza, en una pacificación, donde no haya guerra, donde no haya robo, donde no haya crímenes, donde no haya matanza. Eso va a ser imposible. Pero la Biblia dice que un día vendrá un gobernante que gobernará la tierra. ¿Sabes, hermano? Pero no con estas leyes, no con política, no con religión, hermano, sino con la palabra de Dios. Amén. Ahora entonces, bueno, todo tuvo que suceder de esa manera. Entonces cuando vemos al mundo uniéndose es por una razón. Cuando vemos al gremio político, a la masa trabajadora, cuando vemos a las naciones uniéndose es por una razón. ¿Cuál es la razón? Es que el mundo se está dando cuenta que su mundo se está desmoronando. El mundo se está cayendo a pedazos. Amén. Y esa es la razón que entonces hacen alianzas y uniones para que este mundo no se destruya, pero no hay forma de detenerlo. Así que hubo la Primera Guerra Mundial, firmaron la paz y dijeron no más guerra. Pero no pasó muchos años que empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos hicieron la paz, pero a la media vuelta ya estaban armándose otra vez. Y terminó la Segunda Guerra Mundial y firmaron la paz y todas estas cosas, pero ¿qué hizo el hombre? Se fue a la atómica, se fue a la nuclear. Y el mundo entero está poblado de este armamento bélico poderoso que destruirá a esta civilización, a este mundo de este día. Entonces nos damos cuenta que no hay paz. Por eso Jesucristo dijo, la paz que yo os doy no es como el mundo la da. Amén. Esta es una paz temporal que por un momento está bien y luego de repente se desata el problema. Pero la paz de Dios
Es una paz eterna. Amén. Así que cuando el Señor, o cuando la promesa de Dios se cumpla, cuando la palabra de Dios dice que Él, el Rey, no, hermanos, el Hijo de David, el cual es Jesucristo, se sentará en su trono, Él gobernará el mundo. Pero ya no será un mundo como el que conocemos, donde no habrán carros, no habrán aviones, no habrá política, no habrá religión, no habrán iglesias, no habrán hospitales, no habrá cementerios, no habrá nada de esas cosas. No habrá muerte, no habrá vejez. Será un mundo diferente. Entonces, vemos que en cada edad Dios les dio una promesa. A la edad de Éfeso le dio una promesa y le dijo: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del huerto o del paraíso de Dios. Esa fue la promesa para la primera iglesia, para la primera edad. La promesa que trajo el ángel de su día, el mensajero. Y así, a cada edad le dio una promesa. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, a la edad de Esmirna dice: al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea, ellos se levantarán en la primera resurrección. Ya ellos no resucitarán en la segunda, y serán lanzados al lago de fuego, la cual es la segunda muerte. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron a Jesucristo. Ellos aceptaron la palabra de su día, aceptaron al mensajero de su día, trayendo la palabra de Dios para su día. Miren, como yo le digo, cuando Noé aparece en su día, el mundo era como hoy. Era un mundo político, era un mundo religioso, era un mundo científico, era un mundo que estaba corrompido, un mundo que estaba lleno de iglesias. Por eso Jesús dijo: así como fue en los días de Noé, así el mundo volverá a ser otra vez. Así que la ciencia que nosotros tenemos en este día no se puede comparar con la ciencia que hubo en los días de Noé. Mucha gente piensa que eran gente ignorante. No, fueron los hombres más sabios de su día que los que existen en este día. La ciencia que tenemos hoy en día no puede construir una pirámide como la que existe en Egipto. La ciencia que tenemos hoy en día no puede embalsamar sus muertos como embalsamaron aquellos hombres en su día. Sus colores no desmayan, están intactos, iguales. La ciencia de aquel entonces conoció el poder nuclear. Porque la ciencia dice: para poder levantar aquellos bloques tan tremendos, el poder del petróleo no pudo hacer eso. Pero fue poder nuclear para poder levantar y formarlo de la manera tan perfecta. Entonces es como los científicos se dieron cuenta que dentro de las paredes de esos donde estaban enterrados los reyes, hallaron uranio. Entonces ellos conocieron el poder nuclear. Ellos conocieron el poder atómico. Por eso Jesucristo dijo: así como fue en los días de Noé, así será otra vez este mundo al final de sus días. A eso hemos llegado. Entonces, cuando Noé llega allá, él trae su mensaje. Y el mensaje de Noé fue muy diferente a lo que ellos tenían en aquel día. ¿No? Y así, entonces Lutero aparece con un mensaje, Wesley aparece con otro mensaje, los pentecostales aparecen con otro mensaje, pero cada edad trajo un mensaje. Dios envió un mensaje a través de su mensajero, el cual era un ángel, un mensajero. Y en este día, cuando vemos el mundo religioso, religión aquí, religión allá, todo es religión en este día. Justo en este día tan religioso, tan terrible, Dios envía un mensajero. Amén. Dios envía al ángel de esta edad. Dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Por qué un séptimo ángel? Porque era la séptima edad y él era el séptimo mensajero. Amén. Trae un mensaje. Y el mensaje era exactamente la misma Biblia. Lo cual la religión de este día la había pervertido. Entonces ellos sacaron un montón de cosas. Sacaron una trinidad, sacaron aquí que Ave Marías y esas cosas no estaban en la Biblia. Entonces todo eso eran credos, dogmas y cosas. Pero la palabra estaba prometida que este mensajero restauraría la palabra de Dios. Restauraría una fe perfecta como tuvieron los primeros padres apostólicos. Entonces, lejos de este sistema religioso. ¿Para qué? Porque estaba prometido que solamente el hombre llegaría a ser perfecto en este día a través solamente en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, conversando a veces con los amigos, le digo, no, la Biblia dice, es que no se trata de ser machista, sino que ni nada de esas cosas, nosotros no queremos en esas cosas, sino que vamos al punto de la palabra. El apóstol San Pablo dijo: yo no permito que las mujeres enseñen,
ni tomen autoridad sobre los hombres. Si ellas quieren preguntar alguna cosa, mira, dice, es indecoroso que una mujer hable en las congregaciones. Amén. Y si quieren preguntar alguna cosa, pregunten en casa a su marido. Amén. Porque no les está permitido enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres. Entonces la palabra es la palabra. Y mire, para sellar esto, el apóstol Pablo dice, si un ángel del cielo, ahora no está hablando de un ángel terrenal, está hablando de un ángel celestial, si un ángel del cielo viniere y predicar un evangelio diferente al que ya hemos establecido, sea anatema. Amén. Entonces, a la palabra anatema quiere decir ser maldito. Ahora, fíjese usted, si un ángel del cielo o cualquiera de nosotros viniere y enseñara un evangelio diferente al que ya ha sido establecido en la palabra de Dios, es anatema. Entonces, ahora vemos esto, es común, o sea, es normal ver a una mujer parada en el púlpito y predicar con el cabello corto, con pantalones pintados y con aretes, cuando la Biblia condena la cosa esta. No, entonces es un problema tremendo. Entonces conversamos con la gente pentecostal y usted cita la Biblia y dice, hermano, pero Débora era una profetisa. Débora era una profetisa. Ella no era una predicadora, ella no era una pastora, ella tenía un don de profecía. Así es, amén. No, pero dice, pero tenemos aquí a la diaconisa Febe, no sé quién era. Ya, en esos tiempos una diaconisa era una ayudante, pero ella no tenía ninguna cosa que ver en el tabernáculo. Era gente que hacían cosas y ayudaban a la gente. No era una predicadora. Entonces todos malinterpretaron la escritura y como resultado tuvimos a mujeres predicadoras, a mujeres pastoras en la iglesia. ¿Qué es eso? A la luz de la palabra, ¿sabe qué significa eso cuando una mujer se para en un púlpito? Eso se llama anticristo. Amén. Eso es contrario a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es anticristo? Anticristo es anteponerse a la palabra de Dios, ser contrario a la palabra de Dios. Señor. Simplemente eso es. Entonces, conversando, ¿no?, con los hermanos, digo, me dice hermano, pero ¿cómo pueden estar equivocadas todas las iglesias? Porque por todo el mundo encontramos mujeres predicadoras. Y dice, pero ¿cómo puede que todos van a estar equivocados, hermano? La Biblia dice que una mujer no puede ser una predicadora. Y fuera de eso, ahora son pastoras. Es peor todavía. Entonces nos damos cuenta, hermano, que hemos llegado al punto donde la gente no le importa la palabra, sino a ellos les importa lo que dice la iglesia, lo que dice el pastor, lo que dice el seminario, y toman estas cosas y ellos se paran ahí y comienzan a hablar la palabra de Dios, cuando eso está causando maldición sobre el que predica y sobre la misma audiencia. Amén, amén. Pero yo el otro día conversando con Wilson, porque mi cuñado es Wilson, yo le estaba hablando y le digo, porque su pastora de él es una mujer. Entonces conversando con mi cuñado Wilson, le digo, pero la Biblia dice, mira lo que dice la Biblia. No, pero yo veo que esa mujer es una mujer bien fiel a su iglesia, mis hermanos. Le digo, la Biblia dice, nosotros no somos llamados a ser fiel a la iglesia, nosotros somos llamados a ser fiel a la palabra de Dios. Amén. Ya, pero Wilson no quiere saber nada con eso, no quiere entender las razones de la Biblia, ¿no? Porque le digo, aquí, nosotros estamos llamados a creer la palabra de Dios. Porque si estamos llamados a creer lo que dice el pastor, lo que dice el fulano, entonces por demás está la Biblia. Entonces la Biblia es la regla. ¿No, hermano? Amén. Es como que si yo te digo, si te dan a ti un mapa para que tú puedas llegar a tal sitio, aquí está el mapa, aquí está trazado el camino para que tú llegues a tu destino. Amén. Ahora, si tú no usas tu mapa para poder llegar a tu destino, nunca llegarás. Es igualita la Biblia. La misma cosa. Aquí está trazado el camino de todo hombre de Dios, de toda persona en este día. Bueno, muy bien. Entonces, para no salirnos del tema, entonces vemos que cada edad tuvo su mensajero y tuvo una promesa. Ahora, la primera edad le dijo, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Pero ¿qué pasa? La primera edad comenzó a fallar. La segunda edad falló. Y así todas las edades fallaron. Y llegamos, hermano, a esta última edad donde todo llegó a ser oscuro. No había nada de revelación. No había palabras, como hablamos el otro día. En la edad de... ¿Qué fue de Tiatira, hermanos? ¿O fue, sí, Tiatira? ¿Qué fue? La edad del oscurantismo.
donde no se desarrolló ni ciencia ni arte, nada, ninguna de esas cosas. Lo único que vemos que fue, que la que dominó fue la Iglesia Católica. Pues es llamada la edad del oscurantismo, ¿no? Nada, absolutamente. Entonces, cuando era oscuro, pero eso, cuando estudiamos eso en la historia, cuando habla de la edad del oscurantismo, ahí había una revelación, que la palabra de Dios, el Espíritu Santo estaba hablando, ¿no? Que el Espíritu Santo había sido atado, que el Espíritu Santo ya no estaba orando más en la iglesia. Así que a medida que las edades fueron pasando, introduciéndose más y más en la iglesia, y las edades iban pasando, llegó a ser tan oscuro. Entonces Zacarías dijo que en el tiempo de la tarde, eso sería hoy, el tiempo del fin, que sería conocido de Dios, que no sería de día, o sea, la gente no sabía si estaba, si estaba viviendo en la luz o en las tinieblas. Entonces la gente dice, yo no sé a quién creerle, si le creo a este o le creo a acá, yo no sé a quién creer. La gente está ciega. Por eso Jesucristo, cuando llegó en su tiempo, dijo, estáis ciegos. Entonces la historia se ha vuelto a repetir, el mundo está ciego, porque no puede ver la luz de la verdad. Entonces ha llegado en un día en que el mundo se ha vuelto tinieblas, hablando espiritualmente, está en tinieblas. Ellos no pueden conocer a Dios, ellos no pueden entender de Dios, y para que ellos pudieran entender de Dios, entonces fue cuando Dios envió un mensajero. No, ve usted los días de Noé, o sea, antes que Dios destruya ese mundo, Dios no pudo castigarlos sin antes advertirles del juicio. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Envió un mensajero, envió a un profeta, y ese fue Noé. 120 años predicó y nadie le creyó, excepto su familia. Entonces en este mundo oscuro vemos ¿qué le va a pasar? Solamente el juicio, ser condenado. Pero antes que Dios lo destruya, dice Malaquías capítulo 4, yo enviaré a Elías el profeta para advertirles del juicio de este día. Ese mensajero vino, pero el mundo no lo aceptó. Amén. La iglesia, el mundo religioso lo rechazó. Todos lo rechazaron. Pero la palabra de Dios dice que habrían escogidos, que habrían hijos que sí recibirían la palabra en sus corazones. Amén, amén. Que habría un pequeño grupo que sí le creería a Dios. Amén. Como en los días de Noé. Fue la familia de Noé que le creyó a Noé. Amén. Ellos creyeron la palabra que trajo Noé. Y en este día, esto mismo, hermano. El mundo religioso ya no quiere creer la verdad. Pero habrá un pequeño grupo, la Biblia dice una pequeña manada que le creerá a Dios. Amén. Puede ser todo lo contrario a lo que ellos digan, pero ellos creerán y sabrán que eso es Dios. Amén. ¿No le digo, hermano? ¿Cómo el Señor Jesús tenía 70 discípulos, aparte de los 12 que él había escogido? Y todos ellos eran ministros o predicadores que él mismo los había establecido como ministros. Ellos echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Pero cuando llegó la hora del reto, cuando la palabra fue hablada, cuando él dijo, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendréis vida. Jesús nunca les explicó esa escritura, qué cosa quiso decir. Ellos dijeron, ¿qué? Mire usted al Hijo de Dios. Y la diferencia es de que no lo es. ¿Qué dijo? Nosotros no somos caníbales, ni somos vampiros para chupar sangre o comer carne. Este hombre está loco. Y la Biblia dice que él sabía quiénes son los que creían y quiénes no creían. Amén. Amén. Entonces el Señor quiso sacudir esos parásitos. Así el hermano Branham. De tal manera que volvió a arremeter otra vez y Jesús dijo, ¿qué si vierais al Hijo? Él era el Hijo del Hombre. ¿Qué si vierais al Hijo del Hombre subir de donde vino? Entonces ellos ya no pudieron soportar más. Y dice que lo dejaron, lo abandonaron y se fueron. Y Jesús se volteó y le dijo a los 12, ¿queréis ir también vosotros? Si quieren, váyanse, le dijo Jesús. Los trató de esa manera. Él sabía que no se iban a ir porque él sabía a quién había escogido. Y Pedro se paró y le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Nosotros sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Amén. Así que los escogidos de aquel día fueron contados con usted. Sí, Señor. Pero el mundo religioso ese día, todos ellos lo rechazaron. Es lo mismo, todo se vuelve a repetir. Todo se vuelve a repetir. Y estamos en este día entonces, hermano, donde la promesa de este día
Vamos a ver, las promesas que se dieron a estos hermanos en todas las edades, ninguno de ellos, dijimos el otro día, están participando aún todavía de esas promesas. ¿Por qué? Por cuanto las iglesias o las iglesias, las edades por las cuales pasó la iglesia, fallaron. Ellos aún no son partícipes de esas promesas. Hubieron vencedores en cada edad, pero todavía no son partícipes de las promesas que Él les prometió. ¿Por qué? Porque en esta última edad, los hermanos que han muerto de los días de Jesús hasta nuestros días, fíjense hermano, de la edad de Pablo, de Éfeso hasta nuestros días, son como 2000 años, ya lo hemos dicho. Ellos han muerto esperando algo. Que en el tiempo del fin se levantará un grupo. La Biblia dice los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién era William Branham aquí, este hombre? Era un hijo de Dios manifestado. Él probó ser un hijo de Dios. Porque el poder de Dios podía moverse a través de él y hacer las obras que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Eso es prometido para cada hijo de Dios que cree en la palabra de Dios. Entonces, mientras vamos avanzando, tenemos que llegar a un día donde el hombre tiene que ser cambiado. Dios no puede honrar esta clase de personajes todavía, porque el hombre tiene que nacer de nuevo. ¿No le dijo eso a Nicodemo? De cierto te digo, Nicodemo, que si tú no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Ver significa entender. Entrar en el reino de Dios es dentro, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ser nacido de nuevo, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ese es un hombre que ha nacido de nuevo. La diferencia, mi hermano. Entonces ahora, hermano, eso es lo que Dios va a hacer con cada hombre, con cada hijo que cree en la palabra realmente de Dios, hermano. Ahora, ¿qué estuvo prometido entonces para nosotros en este día? La Biblia dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que para que Jesucristo pudiera sentarse en el trono de su Padre, Él tuvo que vencer aquí. Hermano, Él tuvo que vencer aquí. Y cuando Él probó ser un vencedor, entonces Él se sentó en el trono de su Padre y dijo, Hechos capítulo 2 dice, y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Se sentó en la diestra del Todopoderoso. No quiere decir, diestra no quiere decir mano derecha, porque Él era un espíritu, hermano. Amén. Diestra significa poder, dominio, autoridad. O sea, Jesús se sentó en el dominio y en la autoridad de Dios. Ahora, entonces cada hijo de Dios en este día tiene que ser un vencedor, hermano. Amén. Vamos a vencer aquí. ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a vencer? Hermano. Ahora, vamos aquí. Yo voy a leer algo aquí para que ustedes lo escuchen. Miren, escuchen esto. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, ¿qué debemos vencer? Esta sería la pregunta normal en este punto, pero ese no es el pensamiento clave de este versículo, porque no es tanto qué debemos vencer, sino cómo debemos vencer. Ahora, esto es lógico porque importa tanto que tenemos que vencer, si es que sabemos cómo podemos vencer. Entonces, un breve estudio de las Escrituras que tiene que ver con el Señor Jesucristo en las horas de su tentación. ¿Qué vimos, hermano? Jesús fue probado. Jesús fue tentado. Mateo capítulo 4, versículo 4 en adelante, creo que está, hermano. Vemos cómo Satanás lo tentó. Cómo Satanás lo atacó. Hizo 3 ataques. Pero en ninguno de ellos Satanás pudo para el Señor Jesús. Entonces vemos, hermano, que ¿qué hizo Jesús? Él tomó la palabra. Pero Jesús venció por la palabra. Déjenme decir esto. Esta es la única manera de ser un vencedor. También es la única manera de saber si usted está venciendo, porque la palabra no puede fallar. Amén. ¿Cómo venció Jesús?
Jesús venció con la palabra. Sí. Él no usó ningún don para vencer a Satanás. Él no usó su poder para vencer a Satanás. Pero Él usó la palabra de Dios para vencer a Satanás. Amén. Ahora, ¿qué cosa es lo que hizo Satanás? Satanás también usó la palabra para tentar a Jesús. ¿No? Amén. Ahora, ¿con qué va a tentar a Satanás a usted? Con la palabra. Por eso el hermano Raja dice, Satanás puede citar la escritura, pero el pensamiento es más profundo que la palabra. Porque la palabra dice aquí una cosa, pero usted lo puede interpretar. Satanás también puede interpretarla. Pero el pensamiento, o sea, la revelación de esta palabra, lo cual es el pensamiento más profundo de la palabra, es la inspiración o la revelación de lo que quiere decir esta escritura. Eso entonces es una revelación. Eso lo trae Dios. Amén. Entonces el hombre puede tomar la palabra y puede citar la palabra, interpretar la palabra y decir muchas cosas a través de la Biblia. Pero recuerden que el pensamiento es más profundo que la propia palabra. ¿Qué estoy hablando? O sea, la revelación de lo que está diciendo esta palabra. Amén, amén. Hermano, eso es. Ahora entonces, notemos de nuevo cómo Jesús venció. ¿Qué venció Jesús? El sistema religioso del mundo. Cuando Él fue acusado continuamente por los teólogos de su día, Él seguidamente aplicó la palabra. Él habló solamente lo que el Padre le daba para hablar. No hubo ni una sola ocasión cuando el mundo no fue completamente confundido con su sabiduría, porque era la sabiduría de Dios en su vida personal, contendiendo consigo mismo. Jesús venció por la obediencia a la palabra de Dios. Jesús nunca habló de más, menos. Siempre hablaba lo que su Padre le daba. Amén, amén. Teniendo nosotros la palabra, no podemos hablar más, de más, ni tampoco menos. O sea, no le podemos aumentar, ni le podemos quitar. Usted tiene que decir lo que Dios ha dicho. Entonces, esa es la única manera de quedarse con la palabra y hacerle frente al enemigo. Porque mire, Satanás le dijo, escrito está. Dice la Biblia que Él enviará a sus ángeles. Bien, Satanás le citó la Biblia. Enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra y caigas. Él estaba citando la escritura. Pero el pensamiento que es más profundo que la palabra que estaba citando Satanás. Le dijo, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Porque lo que él estaba tratando de hacer era tentarle a Dios para que use su poder. Y entonces él caiga. Pero en ninguna de ellas Jesús cayó. Porque él simplemente se quedó con la palabra de Dios. Amén. Hermano, Amén. entonces le digo, mire, ¿cómo él hizo? Dijo, él había ayunado 40 días. Estaba sin comer y sin tomar agua. Estaba con hambre. Y cuando un hombre está con hambre, él puede hacer muchas cosas por el hambre. Puede engañar, puede robar, puede mendigar, puede hacer cualquier cosa por el hambre. Y Satanás sabía que él tenía hambre y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan y cómelas. Ahora, Jesús tenía el poder para convertir esas piedras en pan y comerlas. Pero el Espíritu Santo se daba cuenta que eso era un ataque. Una forma como el hombre puede hacerle caso a Satanás. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Estaba aplicando la palabra. Pero él sabía que eso era un ataque, era una tentación. Y él le dijo, no, escrito está, le dijo, está escrito en el Antiguo Testamento. No tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Hermano, ¿se ve usted la forma como se puede no contrarrestar al ataque del enemigo? Así que usted puede ser tentado a hablar muchas cosas o a decir cosas que no son. Así que nosotros no podemos vivir de una parte de esta palabra, hermano, sino de toda la palabra de Dios. Así que en este día, toda la palabra de Dios ha sido dada a conocer para que usted no sea engañado por Satanás. ¿Eso qué quiere decir? Satanás puede citarle una escritura, puede citarle la palabra, pero usted conoce toda la palabra. O sea, la revelación de esta palabra. Satanás no conoce la revelación. Él puede citar la escritura, pero no sabe la revelación de esta palabra. Pero usted la tiene. Entonces usted se da cuenta
qué es lo que está aconteciendo, o qué es lo que está sucediendo, o lo que quiere suceder. Ahora escuchen, miren esto. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa del temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Entonces, hermano, ¿a qué fue obediente Jesús? A la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, mire, ahora no habría ni una sola persona sentada en el trono del Señor Jesucristo que no haya vivido la palabra. Todo hombre que vence será por la palabra de Dios. Si en este día está prometido el sentarse en el trono con el Señor Jesucristo, en su trono, ¿cómo lo hará usted? Usted vencerá por la palabra de Dios que ha sido dada en el tiempo del fin. Amén. Ahora, escuche lo que dice aquí, mire. Fuera de esa palabra no existe nada, dice aquí. Sus oraciones, mira, aún sus oraciones, sus ayunos, sus arrepentimientos, no importa lo que usted presenta a Dios, ninguna de esas cosas le darán a usted el privilegio de sentarse en aquel trono. Así se mate orando, ayunando, lo que quiera, las obras que usted haga, no hará eso. Eso no hará que usted se siente en el trono con el Señor Jesús. ¿Qué es lo que hará? Que yo pueda sentarme un día en el trono con el Señor, que yo pueda vencer. ¿Qué es lo que hará? Que yo haga eso, que yo pueda lograr eso. Es a través de la palabra. Amén. Es que el hombre pueda quedarse con esta palabra por encima de lo que pueda decir el resto del mundo, hermano. Es quedarse con esta palabra. Amén. O sea, fuera de eso no hay nada. Nos dice el profeta, mire cómo hacen las iglesias. Por decirle, nosotros hemos estado en las iglesias pentecostales más antes, cuando éramos muchachos, ¿te acuerdas, hermano? ¿Qué hacíamos? Hacíamos las famosas cadenas de oración. Toda la mañanita oraba el hermano de 4 de la mañana a 5, entraba el otro de 5 a 6, y todo el mundo era religioso. Todo el mundo no quería matar una mosca porque está practicando santidad. ¿No? Estoy haciendo ayuno. ¿Para qué hacen ayuno? Estamos haciendo vigilia, hermano, porque de repente viene el Señor y nos encuentra durmiendo. Y si nos encuentra haciendo vigilia, nos vamos a comer. Mentira. Puede estar haciendo vigilia todos los días si quiere y no se va a ir. Si usted no es un elegido. Amén. Amén. Si usted no cree en la palabra que Dios ha enviado en esta hora. ¿Correcto, hermano? Amén. Entonces, es la única manera de poder vencer. Es tomar la palabra de Dios asignada para la hora. Amén. Creerla, vivirla. Eso cambiará al hombre. Amén. Eso transformará al hombre. Miren lo que pasó con Abraham y su mujer. Él iba a cumplir 100 años. Pero por cuanto él creyó en la promesa de Dios, Dios descendió en la forma de un hombre y se acercó a la casa de Abraham. Y fue el mensaje que Dios le dio a Abraham, lo que hizo de Abraham, de un hombre viejo, un hombre joven. Amén. Sara llegó a ser joven y llegó a tener un hijo que se llamó Isaac. Eso la gente no sabía. Sara, una mujer de 90 y tantos años, llegó a ser joven. Dice la Biblia que Sara era una mujer hermosísima. Así es, amén. De tal manera que un día Abraham salió de Canaán y el rey Abimelech vio a Sara y se enamoró de Sara y mandó a traer a la mujer de Abraham para que sea su mujer. Sí, señor. La pregunta es, ¿usted cree que un rey se enamoraría de una mujer de 90 y tantos años? Ellos tenían un harén de mujeres. ¿Cómo pudo haberse enamorado de una mujer de 90 y tantos años? ¿Ve? El hombre carnal, el hombre que no tiene. Esto tuvo que venir a través de una revelación del Espíritu Santo, hermano. ¿Se da cuenta? Mientras los teólogos, los estudiosos nunca pudieron darle en el blanco. ¿Qué fue que este hombre se enamorara de esa abuelita? Es que ella ya no estaba vieja. Ella ya no estaba anciana. Ella se había vuelto joven. El mensaje los había rejuvenecido. Por eso que él se enamoró de esa mujer.
Y la Biblia dice, hermano, que Dios le dijo a este hombre, entrega a esa mujer, porque es mujer de mi profeta. Amén. Dios no lo dejó. Amén. Dios no lo dejó, hermano. Por eso, cuando Dios une un matrimonio, ¿sabes, hermano? A su mujer nadie puede tocar, Sí, Señor. porque Dios la ha unido. Y si no, cualquier día se rompe y se acabó. ¿Es así, hermano? Sí, amén. Y en el milenio el hermano Abraham dijo, usted tendrá la mujer perfecta. Amén. Hermano, ahí es. Gloria a Dios, así es la cosa. Y fíjese, hermano. Entonces nos damos cuenta que Abraham, después que Sara muere, Sara llegó a morir. Abraham dice que se casó con otra mujer y llegó a tener 7 hijos más. ¿Cómo un hombre de 100 años podía casarse de nuevo y tener 7 hijos más? ¿Veis la escritura? Los hizo jóvenes, Dios. Sí, Señor, amén. Esa escena que se estaba presentando en la Biblia, que el Antiguo Testamento estaba hablando de este día. Así es, amén. Estaba hablando de este día que estamos viviendo en la edad abránica. Estamos viviendo en la edad abránica donde los hijos de Dios de este día son como Abraham, De Dios, Señor, amén. que creen la promesa de Dios por encima de lo que la iglesia pueda decir. Amén. Amén. Su fe está arraigada a la palabra de Dios, traída por un profeta en el tiempo de fin. No, eso es. Eso es lo que el mensajero, Elohim, en la forma de un hombre llegó a Abraham. Y en este tiempo Elohim, en la forma de un hombre llegó al mundo y nos trajo la palabra del tiempo del fin. Amén. ¿Por qué? Dice que él fue llevado, hermanos, a esa dimensión donde él entró cuando su esposa había muerto, su hijita había muerto, una bebita. ¿Se acuerdan, hermano? Amén. Dice que él entró ahí y todos eran jóvenes. Dice, cuando él salió, dice que él lo vio en su cama, su cuerpo. Su espíritu había salido, o su alma había salido, hermano. Y cuando él entró en ese lugar, dice, todos eran jóvenes. Su esposa que había muerto con tuberculosis toda seca, dice el profeta, algo terrible fue, dice. La vio tan hermosa, dice, como una reina del cielo, el profeta dice. Ahí no hay enfermedad, no hay muerte, Sí, Señor, no hay amén. vejez, no existe nada. Es su cuerpo celestial que usted tiene. Cuando el hombre muere aquí, usted entra en ese cuerpo celestial. Y ahí llegó el profeta. Entonces, este mensaje vino y reveló eso que estaba en ese tercer cielo. Hermano, en esa sexta dimensión. Este mensaje vino y nos dijo, tenemos un cuerpo esperándonos allá. Este mensaje viene y dice, tenemos juventud eterna. Amén. Y cita la escritura y dijo, el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, volverá a vivir. Amén. Esa es la promesa. Es una promesa, entonces, no de cualquier hombre, sino del mismo Señor Jesucristo. Entonces, eso que aconteció con Abraham, eso estaba sucediendo, es lo que está sucediendo en este día. Este mensaje nos regresará a la juventud eterna. Gloria a Dios, Señor. ¿Qué es lo que se perdió en el Edén? En el huerto del Edén, Adán, él tenía la juventud eterna. Pero cuando él pecó, un cambio, una transformación sucedió en la célula de su cuerpo. La muerte entró en él. Entraron los dolores, los achaques, esto y lo otro. Eso no había en él. Pero cuando el pecado entró, la muerte entró en su cuerpo. Y cuando de repente Adán comenzó a pasar el tiempo, se dio cuenta que estaba envejeciendo. Se estaba arrugando, comenzó las canas, comenzó a decaer. La muerte había entrado a su cuerpo. Sí, Señor. Entonces la palabra de este día venió a restaurarnos, a llevarnos a la juventud que se perdió allá en el principio. ¿Me entiende, hermano? Amén. Entonces la promesa es, al que venciere le daré de comer del árbol que está en el medio del paraíso. ¿Qué era ese árbol? Ese árbol era Jesucristo. Que ese árbol es la vida eterna. Amén. Y en el tiempo del fin, ese árbol ha aparecido. El fruto de ese árbol es esto, la palabra de Dios. Amén. Ahora todo hijo de Dios tiene que venir y comer del fruto del árbol de la vida en el tiempo del fin. Señor. Que es llevarnos a la vida eterna otra vez. De regreso de donde Adán cayó, a la juventud eterna. El hombre resucitante, los muertos, y su cuerpo, este cuerpo pecaminoso que hoy tenemos acá,
Usted tiene que recibir el Espíritu Santo, que es el poder vivificador, que lo levantará un día entre los muertos y este cuerpo será glorificado. Un cuerpo como este, pero ya no están aquí estas células sexuales y cosas que han hecho tanto daño al hombre porque está híbrido. No, esto no era el cuerpo que tenía Adán. Entonces, hermano, veo, esto está sujeto a la muerte. ¿No es así? Mire usted las enfermedades, mire la vejez, mire todas esas cosas. Estamos muriendo. Estamos sentados aquí, estamos muriendo. Entonces, para eso vino el Señor Jesucristo. Para darnos vida, hermano, eterna. Su alma siempre tuvo vida eterna. Pero este cuerpo es el que ahí se pecó. Ahí falló. Esto es lo que Él ha venido a redimir, restaurar. Es este cuerpo, hermano. Porque usted lo ve, muere. Muere, hermano. Y el hombre siempre pensó y dijo, ¿qué será después de la muerte? Job pensó, dijo, yo veo que los árboles mueren, vuelven a crecer, las plantas se secan y vuelven a vivir. Pero el hombre si muere, ¿volverá a vivir? Dijo Job. Y Dios le mostró a Job la resurrección. Amén, amén. Que un hombre vendría un día y que él moriría por nosotros. Y que la resurrección sería real. Y que los hombres volverían a tener otra vez vida eterna. Amén. ¿Ven, hermano? Ahí está. Entonces, para eso, esto es la restauración, para volvernos al principio. Pero no podemos volver con credos y dogmas y religión. No puede ser. Tiene que ser una palabra que haya venido directo de Dios, del cielo, para restaurar nuestra fe otra vez al original. ¿Ven, hermano? Por eso es que el mundo religioso se perderá. El mundo se perderá. Por eso el Señor dijo, mis ovejas, solo ellas oyen mi voz y me siguen. ¿Y qué del resto? Por eso fíjese, hermano, como cuando Él llegó a la Palestina, no llegó a un mundo incrédulo, a un mundo pagano, no, sino a un pueblo donde Él lo había escogido. Y le había dado su palabra, su pacto, la promesa, la alabanza, todo en el pueblo elegido de Dios. Pero ¿qué pasó? Ese pueblo se había pervertido. A tal grado que cuando llegó Jesucristo, ellos ya no pudieron reconocer. Eran sacerdotes, hombres de ley, hombres que conocían la palabra. Pero cuando se trató de reconocerlo a Él, no pudieron reconocerlo. Ellos mismos lo llevaron y lo mataron en la cruz de Calvario. Entonces, la misma historia es lo que se ha presentado aquí en el tiempo del fin. Vemos que el mundo religioso, lejos de aceptarlo, de recibir la palabra de Dios de este día, ellos lo rechazaron. ¿Hermano? Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Y si nosotros vamos a la Biblia, entonces nos damos cuenta, dice que en la séptima edad, dice que él estaba tocando la puerta de la iglesia. ¿Qué había pasado? La iglesia lo había echado fuera a Cristo. Pero dice, miren el amor de Dios. Él tocaba, abrí su puerta, dejadme entrar y cenar conmigo, porque era el tiempo de la tarde, la cena, el tiempo no dice almuerzo, no dice desayuno, nomás dice la cena y cenar conmigo. Pero la iglesia ya lo había echado fuera. ¿Sí? Entonces, en eso estamos en este día, hermano. Hemos llegado al tiempo donde ellos rechazaron a Cristo, la palabra. Ellos pensaron que habían rechazado a un hombre, no. Por eso que cuando ellos rechazaron a Noé, cuando ellos rechazaron a Moisés, cuando ellos rechazaron a Isaías, cuando ellos rechazaron a todos los profetas, no rechazaron a los profetas. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? No, ya no queremos saber nada contigo, Samuel. Queremos un rey. Y Dios le dijo a Samuel, Samuel era el profeta. No te han rechazado a ti, Samuel, a mí me han rechazado. Entonces, de esa manera es como rechazamos a Dios. La gente dice, no, yo amo a Dios, yo quiero a Dios. Yo también creo en Dios, todas las iglesias creen en Dios. Pero ¿cómo es que Dios fue rechazado en este día? La única manera de poder rechazar a Dios es rechazando la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios. Amén. Ellos rechazaron la palabra. Y al rechazar la palabra, ellos rechazaron a Dios. Y la gente, ¿sí? ¿Dónde quedó? Simplemente lo que espera en este día es juicio. ¿No? Es algo terrible, pero esa es la verdad. Ahora estamos viendo aquí el otro punto. Ahí estamos diciendo, ¿no? Entonces, que en este día, fíjese, las 7 edades de la iglesia aquí, ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros, dice la Biblia. O sea, estos hermanos que han muerto a través de las edades no pueden resucitar
si esta última edad no vence. Pero ¿qué es lo que vamos a vencer? Lo dije el otro día, el domingo pasado fue, ¿no, hermano? Amén. ¿Qué había? Dice que Jesús venció el sistema religioso de su día. ¿Qué es lo que venció? El sistema religioso de su día. ¿Qué es lo que vencemos? Vamos a vencer en este día el sistema religioso de este día. Usted será tentado por la misma palabra de Dios, como fue tentado el Señor Jesucristo en ese día. Estaba diciendo que el gran concilio mundial de iglesias se unirá y se levantará un hombre que tendrá el mismo calibre que tuvo el profeta. Un hombre que hará milagros, señales, maravillas, y que hablará mucho de esta palabra de Dios. Y mucha gente caerá engañada, hermano, porque será algo tan persuasivo que la gente no se dará cuenta, hermano. Y cuando de repente ellos se han dado cuenta, ya están metidos dentro de la marca de la bestia. Entonces, el engaño más grande va a acontecer en estos días. Amén. Así que mientras tengamos tiempo, lo que le queda al hombre, al creyente de este día, es tomar la palabra de Dios para su día y creer cada palabra que Dios nos ha dado, hermano. Porque, ¿cómo vencer? ¿Cómo vencer? Si la Biblia dice acá que Jesucristo venció, ¿cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo venció Noé y su familia allá? Con la palabra de Dios. ¿Cómo venceremos en este día? Con la palabra de Dios. Amén. Entonces, la única manera que tenemos aquí en este día es vencer con la palabra. Ahora voy a llegar a un puntito, hermano, para terminar acá. Aquí vamos a terminar ya. Fíjese, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? Sardis, Filadelfia. Ya, acá lo tengo. Escuchen. ¿Quién tiene Primera de Juan? ¿Alguien por ahí lo lee? Primera de Juan, el capítulo 5 y 1. A ver, Jorge, tú lo lees, Primera de Juan 5 y 1. Y tú acá, Mando, Primera de Juan 5, 5. Vamos a ver, ¿quién es el que vence primero? El misterio de Dios que ha sido revelado en este día es Cristo. ¿No? Todo el mundo se hablaba de Dios, pero ¿quién era Cristo? ¿Quién era el Señor Jesús? Y como no sabían, como no pudieron darle ellos no recibieron la revelación de la palabra, entonces ellos interpretaron la palabra. Y dijeron, hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo. 3 personas diferentes, un solo Dios. Entonces, ¿qué es eso? La doctrina de Trinidad. Y eso está equivocado. ¿Ve? Entonces, hermano, ¿cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios es Cristo. Amén, amén. Amén. Nosotros hemos tenido aquí una Amén. semana de enseñanza de esto. Dios era espíritu. Dios es espíritu. No había nada. Nadie podía hablar de Dios. Amén. Nadie conocía a Dios. Era una gran fuente de vida. Pero ahí estaban los atributos, los pensamientos de Dios. Así que Él quería ser Padre. Él quería ser Hijo. El Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios? Dice que Dios comenzó a manifestarse Él mismo de esa gran fuente, donde no existía nada, pero existía Él, Elohim. Sale aquella luz que es llamado el Hijo de Dios. Amén, amén. Ese es el Cristo. Sí, Y Señor. Dios, el Espíritu, habitó en ese Hijo. Mis hermanos, ¿no es así? Amén. Colosenses capítulo 1:15 dice, y Dios, o a través de este Hijo, Dios creó todas las cosas. Amén. Pero en el Antiguo Testamento no se habla de Hijo. No se menciona porque eso fue el misterio, el secreto. Pero en el tiempo del fin. Entonces, ese misterio, ese secreto, fue revelado. Ahora nos damos cuenta que Dios obró como Padre, como Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios estaba en este Hijo llamado, se habían hecho uno, no 2, uno.
Así que lo físico, lo literal, hizo que lo espiritual entrara y encajara ahí. Y dijo Jesús, mi Padre y yo, uno solo. Amén, amén. Amén. Así que él era la expresión del expresador. Dios, el invisible, el todopoderoso, estaba en él. Jesús llegó a ser la expresión plena de Dios, de la palabra de Dios. Ahora sí, léalo, hermano, para que tengamos más, le digo esto para que tenga una idea de lo que quiere decir. A ver, ¿qué dice? Sí, primero de Juan. 5:1. Juan 5:5. 5:1. Sí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ya. Muy bien. ¿Escucharon? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nadie en este día, nadie nace de nuevo si usted no puede creer que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. A ver, hermano. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Mira, ahora aquí Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién cree que es el que vence al mundo? Hace rato lo leí. No es porque usted haga muchas oraciones, no es porque usted haga muchas vigilias, no es porque usted haga muchos ayunos, no es porque usted haga muchas obras. Hay una revelación. Y eso no le da ni el pastor ni la iglesia, nadie. Esa revelación viene directo de Dios a su corazón. Amén. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro. No le dijo a ellos, ¿quién le dice que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos dicen que tú eres el Elías, que eres Isaías. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que hasta eres el Juan el Bautista. No, yo te pregunto a ti, Pedro, ¿quién soy yo? Mi hermano. Gloria a Dios. Así que la mente humana puede recolectar, recibir muchas informaciones equivocadas. ¿Se da cuenta? Amén. Pero le digo, no, Pedro, tú dime, ¿quién soy yo? Y Pedro se paró y la inspiración de Dios bajó a su corazón. Así es. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Le dijo Jesús, bienaventurado eres Simón. Fíjese, porque carne ni sangre, cuando dice carne ni sangre, está hablando de su aspecto físico o lo que cualquier hombre humano pudiera decir esto al respecto. O sea, ni carne ni sangre te reveló quién soy yo. Ni Jesús mismo le reveló quién era él. Ni Jesús mismo le reveló a Pedro quién era él. Mi Padre que está en los cielos, él te reveló. Amén. ¿Quién soy yo? ¿Quién le reveló a Pedro? Fue Dios. Entonces la revelación viene de Dios. Amén. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? No una piedra, sino sobre la revelación. Amén. ¿Qué era la roca? La revelación. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. O sea, la iglesia está edificada sobre la revelación Amén. de quién es él. Así que Judas había oído, como los demás que dijeron, tú eres el Jeremías, que tú eres Isaías. Judas había oído que él era el Cristo. Pero Dios nunca le reveló a Judas que él era el Hijo de Dios. Amén. ¿Entienden? Entonces, ¿ven? Los 70 también estaban ahí. Ellos habían escuchado que él era el Cristo, que era el Mesías. Pero Dios nunca le reveló individualmente a ellos quién era este Jesús. Pero Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, porque carne ni sangre te ha revelado quién soy yo, pero mi Padre que está en los cielos, él te ha revelado quién soy yo. Amén. Amén. Y la iglesia está edificada sobre la revelación. Así es, Señor. No es sobre un credo, no es sobre el instituto bíblico, no es sobre la base de la educación del hombre, del conocimiento religioso, no, ninguna de esas cosas. No me importa cuán sabio puede ser este predicador, es sobre la revelación. ¿De dónde viene esta revelación? Viene de Dios. Amén. Por eso que tendría que ser el grupo tan reducido, tan pequeño. Si no, porque si fuera por conocimiento intelectual, entonces los 70 estuvieran bien. Así es. Lo hubieran aceptado, lo hubieran recibido, hubieran sufrido con él. Pero ellos no recibieron la revelación de quién era este individuo.
Así pasó con el mundo religioso en su día. No supieron quién era él. Por eso lo mataron. Por eso lo rechazaron. Y en este día la única manera de poder vencer en este día es recibiendo la revelación directa de Dios a su corazón. Amén. ¿Quién es este individuo? ¿De quién estamos hablando en esta tarde? Sí, Señor, amén. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Cristo? ¿3 personas? ¿2 personas? Solo Dios le revela en su corazón que este Cristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién era ese Cristo, hermano? Ese Cristo era la unción, era el Logos. Ese Cristo era llamado el Hijo de Dios allá, antes que la tierra, antes que cualquier cosa fuera creada. Ese Hijo existía allá, ese Cristo existía allá. Pero Dios, el Creador, vivía dentro de ese Cristo. Vivía dentro de ese Hijo. Y eso es lo que vino y entró en el cuerpo de Jesús. Por eso la Biblia dice, porque en Él, en Jesús, habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Eso nadie puede creer. Eso no lo cree el testigo de Jehová, el sabático. Nadie puede creer eso. Pero si a usted le he revelado en su corazón eso, usted dirá amén. 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 ¿Ve? Porque eso es lo que era Jesús. Jesús no era Dios. Jesús era un hombre. Dios había creado a ese hombre para que Él, Dios, habitara en ese cuerpo. Por eso digo, este es mi Hijo amado, en quien me complace habitar o morar. Amén. Señor. Todo lo que era Dios moró en Jesús. Pero cuando llegó la hora del sacrificio, Dios lo abandonó en el huerto del Getsemaní. Señor. Hermano, ahí es donde él ganó la batalla. No fue en la cruz, fue ahí. Porque ahí el hombre dice que sudó grandes gotas de sangre. Y Jesús como hombre se quedó temblando y dijo, Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa. Fíjate. ¿Ves? Se da cuenta que un hombre tenía temor. Tuvo temor de la muerte. Pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad, Señor. Era que se Señor. tiene que cumplir. Hermano, entonces de esa manera es como fuimos redimidos. Sí, Señor. Es que no fue la sangre de un hombre. No fue un cuerpo como el de nosotros. Fue creado perfecto, santo. Era el templo, el tabernáculo en donde Dios moró. Por eso la Biblia dice que fue la sangre de Emmanuel, la sangre de Dios. Sí, Señor. No fue la sangre de cualquier hombre, sino eso jamás hubiera causado redención en nosotros. Sí, Señor. ¿Correcto? Ahora, ahí está. Entonces, para terminar acá, escuchen ahora aquí. Mediten esta frase, el que venciere, porque Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Juan hace la pregunta, ¿quién es el que vence? Primera de Juan 5:5 dice, y la respuesta es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Hermano? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es el que vence. Amén, Señor. Así que el secreto está que la revelación de Cristo baja el corazón. Amén. Amén. Por eso que los 70 y el mismo Judas dejaron a Jesús. Porque a Jesús le dijo que si viereis al Hijo del Hombre, Él era el Hijo del Hombre, subir de donde vino. Yo salí de Dios y a Dios regreso. Es que estaba hablando de esto, de deidad. Amén. Amén. Está hablando de que Él era el Hijo del Hombre, que Él era el Hijo de Dios. Amén. Amén. En ese momento ahí estaba el Hijo de Dios, el cual estaba ya en los principios, estaba ahí, en ese cuerpo. El cuerpo era un velo, un morfe, Amén. una máscara, en donde Dios estaba escondido. Sí, Señor. Por eso dijo, ¿qué? ¿Tú conoces a Abraham nuestro padre? Le dijeron los sacerdotes, los fariseos. Y Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Amén. Le dijo, ¿qué? Tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Sí, Señor. Abraham se gozó por ver mis días y lo vio. Amén. Así es. ¿De qué estaba hablando? Fue aquel día cuando Elohim, Dios, Aleluya. el Todopoderoso, se le acercó a Abraham Correcto, así y es. conversó con él, con su mujer Sara. Comió pan, mantequilla, leche y carne. Sí, Señor. Ese fue el día que lo vio. ¿Quién estaba hablando? No era Jesús. No era el hombre Jesús. Dios, el que estaba dentro de él, estaba hablando a través de Jesús. Estaba mirando a través de los ojos de Jesús. Estaba hablando a través de la boca de Jesús. Pero ellos no podían entender. Sí, Señor. Así es. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué se necesita? Una revelación para poder creer esto. Señor. Claro, porque si ellos lo miran con lo bien, ¿qué? ¿Acaso tú no eres el hijo de José y de María? Le decían ellos, que tú no eres el hijo de fornicación. Ellos lo conocían, que ese hombre era el hijo ilegítimo de José.
Porque cuando José se casa ya María estaba preñada. Por eso que la gente dijo, no, seguramente que María ha convivido con alguien y José, para que no lo maten, pues se ha casado con ella. Y el mundo sabía. Ellos sabían. Por eso le dijeron, tú eres un hijo de fornicación. ¿Cómo podés creer a un hombre con ese testimonio? ¿Cómo podés creer a un hombre donde ya la gente de su día ya lo había tachado y lo había señalado como un hijo de fornicación? ¿Cómo podés creer a un hombre de esa manera? ¿Cómo podés creer? Bajo una revelación. Entonces el Espíritu Santo tendría que revelarte en tu corazón y decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No había forma cómo poder reconocerle a aquel individuo si no era bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ve usted eso? Ese es el Evangelio. El Evangelio va más allá del conocimiento humano. Todo el conocimiento que usted quiera obtener, puede obtenerlo. Está bien. Pero con eso no podemos ganar a Cristo. Con eso no podemos creer a Dios. Con eso no podemos acercarnos a Dios. Porque la Biblia dice, sin fe no podemos agradar a Dios. Amén. ¿Qué es fe? Fe es revelación. Amén. ¿Qué me va a revelar la fe? La fe me va a revelar quién es este hombre. ¿Quién es aquel que murió en la cruz del Calvario? ¿Ve? La fe nos va a revelar nuestro corazón. ¿Quién es? Y esa es la única manera como podemos vencer en este día. Y así fue como los hermanos, a través de las edades, ¿cómo es que ellos vencieron? Porque ellos recibieron revelación en su corazón de quién era Él. Y lo recibieron hacia medias. Pero en este día, la plenitud de la palabra de Dios ha sido revelada. Hermano, entonces, ¿sí lo entendemos, no? Amén. Creo que sí lo entendemos de esto, ¿verdad? Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Por eso le digo, el nuevo nacimiento viene a través de esto. Cuando el hombre recibe la revelación en su corazón, ¿quién es ese Cristo? Por eso el profeta dice, uno nace ahora en este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de este día, pues, a la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio, sino el misterio de Dios será revelado, como él anunció a sus hijos. Cuando el hombre llega, recibe la revelación, ahí nace el hombre en este misterio. ¿Correcto, hermano? Amén, amén. ¿Quién es este hombre? Entonces, Juan dijo más abajo, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús, fíjese, hermano, es el Hijo de Dios. ¿Cómo puedo creer yo que Jesús es el Hijo de Dios cuando todo el mundo sabía que era el hijo de fornicación? ¿Cómo poder decir que este es el Hijo de Dios cuando nosotros sabemos que era nacido de José y de María? Es lo que la mente humana rápidamente puede captar o pensar o cualquier cosa, ¿no? Es lo que es el hombre, rápidamente piensa el mal. ¿Quién podía creer que ese muchacho era el Hijo de Dios? ¿Quién podía creer que ese hombre era el Hijo de Dios? Entonces, ¿quién es el que vence? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, arriba del versículo 1, por eso lo cité ahí, dice, todo aquel que cree que Jesús, fíjese, hermano, es el Cristo, el nacido. Amén, amén. Entonces, por eso la palabra es el Señor Jesucristo. Y fíjese, acá hay una frase que yo solamente quiero decir algo aquí. ¿Cuándo terminamos, hermano? ¿Cuándo terminamos? Fíjese, miren, por qué es importante el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. A ver, vamos a ver. Ya me pasé. Filadelfia. Creo que lo tengo aquí. A ver. Ya, aquí está. Miren, escuchen, hermano. Él nos dice, el que vence es uno. Perdón, vamos a ver. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es el que vence. Él nos dice, el que vence es uno que cree en un Jesús y en un Cristo. No. Sino que cree que Jesús es el Cristo. Una sola persona. ¿Sí, hermano? Amén. Porque la carne y el espíritu llegaron a ese uno. Señor, El amén. tiempo y la eternidad se unieron otra vez. ¿Para qué? ¿Por qué el tiempo y la eternidad se unieron? Porque a través de la eternidad regresamos otra vez a donde Adán cayó. ¿Entiende? El tiempo el que vivimos nosotros solamente es un segmento del tiempo que salió de la eternidad. El tiempo nunca existió. ¿Me entiende? El tiempo jamás existió. Pero entonces solamente el tiempo es un segmento que sale de la eternidad. Pero cuando Jesucristo hizo eso, entonces el tiempo y la eternidad se unieron. Y hemos llegado, por eso el profeta dice, al final de estos tiempos. Llegamos al milenio, 1000 años.
Luego que los 1000 años se cumplen, ya no existirá tiempo. Todo será eternidad. Otra vez. Gloria al Señor. ¿Entiende? Amén. Entonces estamos diciendo aquí, para terminar. Él nos dice, el que vence es uno que cree en un Jesús y en un Cristo, sino que cree que Jesús es el Cristo, es el que vence, ¿no, hermano? Amén. Está viendo a través de la revelación que es una persona, no dos. El que vence es aquel quien es bautizado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vence? Dice, aquel que es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, pero ¿quién es el que se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo? Sin entendimiento. ¿Qué es el bautismo del Señor Jesucristo? Cuando un hombre entra a las aguas del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, usted ha tenido que haber recibido esa revelación en su corazón de que Jesús es el Cristo. En otras palabras, lo que quiero decir es que Dios, lo que estaba diciendo hace un rato, todo lo que es Dios, toda la unción, todo lo que es Cristo, todo el Espíritu Santo estuvo en Jesús. La palabra Jesucristo, ya ahí estamos hablando de Jesús y la unción con él. Estamos hablando de Jesús y Dios en él. Hermano, pero cuando hablamos de Jesús solamente hablamos del hombre, del personaje. Pero cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando de una deidad, de una unidad, de una unión. ¿Correcto? Sí, Señor. Eso es. Entonces, ¿en qué somos bautizados? No somos bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Padre y Hijo son títulos de un solo Dios verdadero. Amén. Y aquí está diciendo Juan, ¿quién es el que vence? Aquel que cree que Jesús es el Cristo. No dos personas, no un Jesús y un Cristo acá, sino está hablando de una sola persona. Amén. El Espíritu que no podía ser visto, ahora es visto a través de Jesús. ¿Qué es Jesús? La expresión plena de Dios. Amén. ¿Correcto? Eso es. Entonces, él estaba mostrando al expresador. El expresador era Dios, hermano. Realmente así es. Entonces, él era la expresión plena de este Dios todopoderoso. Entonces, ¿quién es el que vence? Aquel que cree que Jesús es Cristo. Somos bautizados, entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, porque así dice la Biblia. Nadie fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia usted encontrará que un hombre fue bautizado en nombre del Padre y Espíritu Santo. No existe. ¿Quién lo sacó eso? La Iglesia Católica. Por eso que todo comienza a ser restaurado al original otra vez. Porque el nombre del Señor Jesucristo está hablando de deidad. De cómo es que Dios, el Todopoderoso, se expresó a través de Jesús su Hijo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios mío, por todo aquí esta tarde. Por habernos permitido, Señor, el poder estar aquí y hablar de esta revelación, de esta palabra tan preciosa, Señor. Que cada uno de los que están aquí en esta tarde, Señor, en sus corazones puedan llevar esta palabra, Amén, Señor. puedan llevar esta revelación. Dios, yo te ruego que tú les reveles a cada uno de ellos y a mi mismo corazón a esta persona, la cual es Jesucristo. Y sabemos entonces por la palabra que ellos son los que vencerán a este mundo, Señor. Que vencerán cualquier cosa, cualquier tentación, cuando esta revelación sea hecha clara en cada hombre, en cada hijo tuyo, Señor. Esa es la revelación, ese es el bautismo del Espíritu Santo, revelándose Cristo mismo al hombre en este día. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. El Señor lo bendiga, hermano.